asiento, tome su lugar, hermano, hermana. Bien, les saludo a los hermanos que no puedo saludar personalmente. Busquen su Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al Salmo capítulo 1. El miércoles estuve predicando sobre este salmo y hoy voy a continuar. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Lo encontró? Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Marca dos caminos diferentes, opuestos. Uno es el camino de los justos y la otra es la senda de los malos. Comienza diciendo el versículo 1 que aquella persona, acá dice varón, pero es en modo genérico, que no anda en los consejos de los malos, aquella persona que no anda en los caminos de los pecadores, dice que va a ser bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido. Aquel que no anda en el camino del malo, estoy buscando otra versión para leerle, que no anda en los caminos de los pecadores ni por los consejos de los malos, dice que va a ser una persona feliz, dichosa, sino el que anda en el camino de los justos, el camino que el Señor trazó para nosotros, su iglesia. En otra versión dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con los pecadores, ni se juntan con los burlones, los escarnecedores, los burlones, no solamente los que se burlan de otras personas, sino de los que se burlan de la palabra de Dios. ¿Y quiénes son aquellos que se burlan de la palabra de Dios? Aquellos que conocen la palabra de Dios, pero no la toman en cuenta la palabra de Dios. Aquellos que conocen el consejo de Dios, pero desechan el consejo de Dios. A veces, y yo el miércoles decía también, se puede tomar también entender lo que dice el versículo 1, cuando habla de los escarnecedores, aquellos que se burlan de todo, aquellos que nada toman en serio. Pero habla de los pecadores, habla de los malos y habla de los burlones. Los burlones, los escarnecedores son aquellos que conocen la Escritura y tuercen a propósitos la palabra de Dios para beneficio propio. Aquellos que conocen los consejos del Señor, aquellos que conocen las demandas del Señor, pero no la toman en cuenta. Todos nos acordamos o escuchamos alguna vez lo que dice Mateo 7:21, cuando Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Usted me habrá escuchado un montón de veces decir, usted un montón de veces lo habrá leído. Y yo lo voy a decir, no los conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Señor, pero si en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. En la versión original, en otras versiones dice iniquidad.
en la versión, en el original, en el griego, la palabra iniquidad o maldad, que está en la Reina Valera, es anomanía. Es vivir sin ley, es burlarse de la ley, es saber que existe una ley, pero no tomarla en cuenta. Saber que existe la ley de Dios, pero decir, yo no vivo de acuerdo a la ley de Dios, yo vivo de acuerdo a mi propia ley. A esas personas Jesús les va a decir, sí, es verdad que hiciste muchas cosas, y en mi nombre, pero apártate porque yo no te conozco, porque nunca hiciste la voluntad de mi Padre, nunca hiciste lo que la ley de mi Padre demanda, nunca hiciste lo que la Biblia dice, porque viviste de acuerdo a tu propia ley. Hay una ilustración que quiero contarles. Dice que una persona, un ladrón, una vez fue atrapado por la policía y fue llevado ante el juez. Y dice que este ladrón le dijo al juez, ¿usted por qué me tiene preso? Y dice que el juez le dijo, porque usted violó la ley, usted es un delincuente. Yo no violé ninguna ley, dice. ¿Cómo que no? Está prohibido robar. Pero en mi ley, yo tengo mi propia ley. En mi ley dice, yo tengo 10 mandamientos, dijo. Y empezaba a detallarle. El ladrón tenía su propia ley. Decía, nosotros los que robamos, mi grupo, mi banda, dice que primer mandamiento, nunca vamos a robar en nuestro barrio. El segundo mandamiento, nunca vamos a robar a gente pobre. Tercer mandamiento, nunca vamos a robar durante la semana, solamente los fines de semana. Y comenzó a detallar sus 10 mandamientos, su propia ley. El juez lo miró, no sabía si enojarse o reírse, y le dijo, esa ley no es válida, porque usted es juzgado por la ley establecida en este país. Eso va a pasar con nosotros también. Nosotros vamos a estar delante del justo juez, delante del Señor, y vamos a decirle, Señor, ¿yo qué hice? Si yo hice todo bien. Yo no hice ningún mal a nadie. Señor, yo hice lo mejor que me parecía a mí. Esa es tu ley, va a decir el Señor. Nosotros vamos a ser juzgados por esta ley, por lo que dice la palabra de Dios. No vamos a ser juzgados por nuestras buenas intenciones. No vamos a ser juzgados por nuestra buena intención. No vamos a ser juzgados por nuestras suposiciones. Yo supongo, yo creo que esto está bien. Vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Aquellos escarnecedores son aquellos que se burlan de la palabra de Dios. Aquellos que la conocen, está bien, gracias hermano. Aquellos que la conocen y la desechan. Aquellos que la conocen y la dejan de lado. Aquellos que saben y dicen, no me importa, yo vivo mi ley. Y hasta a veces nos autojustificamos, decimos, Dios me va a entender. Yo lo que le estoy diciendo es lo que alguna vez me pasó a mí también. Yo dije, no, pero no estás tan mal. No hago mal a nadie. Y comenzamos a buscar cubrirnos con nuestra propia justicia. Y la Biblia, como nos conoce, la Biblia tiene respuesta para todo. La Biblia dice que la justicia del hombre delante de Dios es como trapo de inmundicia. Es como trapo de inmundicia. ¿Sabe de dónde viene esa palabra trapo de inmundicia? Porque en el tiempo de Isaías decía, la justicia del hombre para Dios es como trapo de inmundicia. Yo voy a explicarlo porque en la ley judía, la mujer que estaba con el periodo menstrual no podía acercarse al tabernáculo, al culto, porque era considerada inmunda. No podía el hombre acercarse a la mujer que esté, ni la mujer podía tocar siquiera al varón cuando está con el periodo menstrual porque era considerada inmunda, en la ley de Moisés. Es por eso la mujer que tenía un flujo de sangre apenas tocó el manto del Señor, no quiso tocarlo el Señor, ¿sí? Pero fue sanada esa mujer. El trapo de inmundicia vendría a ser lo que hoy es una toallita femenina, para que se entienda. O sea, así dice que es la justicia del hombre delante de Dios. Así que cuando nosotros tengamos la osadía de querer justificarnos con nuestra justicia, acordémonos lo que dice la Biblia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Abominable delante de Dios nuestra justicia. ¿Qué espera de Dios de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos? No trate de defenderse.
Ninguna justificación es válida delante de Dios. Solamente nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor. Vamos a alcanzar misericordia. Busquen su Biblia, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vamos a leer. Dice, ¿lo tienen todo? Amén. Bien. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto decía dentro del contexto cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica y decía cómo tenían que andar ellos en el camino del Señor, cómo tenían que conducir su vida, cómo tenían que comportarse delante del Señor, cómo tenían que vivir, de acuerdo a qué norma tenían que vivir. Esto le decía el apóstol Pablo. Es lo mismo que dice el Salmo 1 cuando dice, vas a ser dichoso si no andas según el consejo de este mundo, el consejo de lo malo, vas a ser dichoso, feliz, bienaventurado, si no andas en el camino de este mundo, en el camino de los pecadores, sino que andas en el camino del Señor. Vas a ser dichoso si vas a andar en el camino de la santidad. Y después que da el consejo, Pablo le dice, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios llamó a la iglesia a santificación. No dice que seamos santulones y que tengamos una apariencia de santidad. Santificación significa ser apartados del mundo, pero apartados ¿para quién? Para Dios. El Salmo 1 dice que hay dos caminos, el camino de los malos y el camino de los justos. El camino de los pecadores y el camino de la iglesia. Hay dos caminos, no hay tres caminos. Estamos en un camino o en otro. No existe un tercer camino. Entonces, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7 le decía a la iglesia, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y este mensaje es duro, es confrontativo. Y el versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Está diciendo, si usted desecha este consejo, no desecha el consejo del predicador, porque yo solamente soy un portavoz de la verdad de Dios, un mensajero de la verdad de Dios. Usted está desechando a Dios, porque el que desecha la palabra de Dios, desecha a Dios. El que no honra la palabra de Dios, deshonra a Dios. Aquel que no respeta la palabra de Dios, no respeta a Dios. Aquel que no se sujeta a la palabra de Dios, no se sujeta a Dios. ¿Está claro? No me gusta lo que predica él. No importa si no le caigo bien, no importa si, no sé, lo único que importa es que usted se someta a esta palabra, a la palabra de Dios, porque usted va a ser juzgado, todos vamos a ser juzgados por esta palabra, y todos un día vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. Todos, sin excepción. Todos vamos a tener que estar delante del Señor, y nuestra vida va a ser expuesta, y vamos a ser juzgados con justicia justa. La iglesia, los que creen en Jesucristo, el pecado ya fue juzgado en la cruz de Jesucristo, pero si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos creído en el sacrificio de Jesús, pero si no, vamos a ser juzgados en ese tribunal, en ese trono blanco, donde va a ser juzgados los pecadores, que habla Salmo 1, que los pecadores, los malos, no se levantarán juntamente en la congregación de los justos. Otro juicio aparte para los pecadores, el juicio para condenación. La iglesia va a tener en ese tribunal de Cristo, va a ser juzgada sus obras, las cosas buenas que hizo y las cosas que no fueron correctas delante de Dios. Pero si realmente somos hijos de Dios, no va a ser ese juicio para condenación.
Pero es vergonzoso que nosotros, habiendo sido salvos, habiendo recibido el Espíritu de Dios, habiendo conocido la palabra de Dios, y estemos delante del Señor, y el Señor nos va a preguntar, ¿por qué no hiciste lo correcto? No sé lo que irá a pasar. No vamos a ser condenados, pero avergonzados. Imagínense delante de aquel que nos dio todo, dio su propia vida, no escatimó ni una gota de su sangre, sino que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y nosotros no somos capaces a veces de esforzarnos siquiera un poquito, de decirle no al pecado, de decirle no a la tentación y decirle sí al Espíritu. Yo anoche estuve predicando, me invitó en una iglesia de una hermana, donde no están en la doctrina correcta, y yo quizás antes le hubiese dicho, no, yo no voy a esa iglesia porque no está en la sana doctrina, pero yo fui con la palabra de Dios. La Biblia dice que Pablo iba a predicar a la sinagoga. Entonces es el mejor lugar para ir a predicar justamente a los que están en una congregación, para ser corregidos con la palabra de Dios. Y yo les decía a los hermanos, el mismo mensaje que hoy, aunque no siempre son los mismos mensajes, pero la misma temática, les decía a los hermanos, yo no vengo a decirle que con mi oración usted va a ser próspero, no vengo a decirle que si yo les oro, se les soluciona todos sus problemas, porque ese es un facilismo inventado por los predicadores de la prosperidad. Yo vengo a decirle que tenemos que santificarnos. Salmo 1 dice, dejar de andar por el camino de los pecadores, porque no somos llamados a andar en inmundicia, sino somos llamados a andar en santificación. Ese mensaje no me gusta. Yo pensaba que iba a ser más fácil, quizás. Ahora le digo a ustedes, hermanos, somos hijos de Dios. Efesios 1:3, les recuerdo lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos toda la bendición de Dios. Pablo daba gracias a Dios por esa bendición total, no parcial, total. Esa bendición total se tiene que manifestar en nuestras vidas, en este tiempo, en este mundo, ahora. Cuando me muera voy a disfrutar. No, acá tenemos que también que manifestar la bendición, esa tan grande, esa bendición de Dios. Pero ¿por qué no sucede? La pregunta que le hago nuevamente a los hermanos. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre en la iglesia esa manifestación de la bendición? Porque no hay consagración. Porque no hay dedicación. Porque no hay honra a la palabra de Dios. Porque no hay obediencia a la palabra de Dios. Porque no hay santificación. ¿Por qué la iglesia, estamos viviendo un tiempo, hablo de la iglesia, de toda la iglesia, no solamente de la congregación esta, sino de la iglesia? ¿Por qué la iglesia en este tiempo no vive en la manifestación del poder de Dios como leemos nosotros en el libro de los Hechos? No, algún teólogo puede decir, no, lo que pasa es que ese era otro tiempo. Sí, seguro que era otro tiempo. Alguien pueda justificar la tibieza de la iglesia en este tiempo, puede decir, quizás, no, lo que sucede es que Dios quiso que así sea. Y Dios quiere que hoy sea diferente. Vamos a responder por todas las cosas que nosotros digamos. La Biblia me dice que si yo no ando en el camino de este mundo, no ando y comparto, estoy de acuerdo y mi mente está conformada a este mundo, que yo no sigo los consejos de este mundo, que yo no vivo de acuerdo a las normas de este mundo, sino vivo de acuerdo a la palabra de Dios y me santifico, porque para eso fuimos llamados, se va a manifestar el poder de Dios en mi vida. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Yo no estoy conforme espiritualmente como estoy viviendo yo. Porque yo sé que estoy predicando de un Dios que es poderoso. Yo estoy predicando de un Dios que es opuesto a lo que a veces yo puedo manifestar o mostrar. Que un Dios que ama incondicionalmente.
Yo estoy predicando, estoy hablando de un Dios que es amor, que tiene poder, que tiene compasión. Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Dice que Jesús cuando vio a un enfermo lo sanaba. Si usted me pregunta cuántos milagros he visto, cuántas veces que yo oré se han sido sanados, no sé, son muy pocos, creo que me sobran los dedos de mis manos. Si yo les digo a usted cuántas veces experimenté la presencia real de Dios en mi vida también, y nos conformamos con contar historia del pasado y nos conformamos con leer la Escritura como si fuera un libro, como si fuese un libro de historia. Esto ya lo dije la vez pasada. ¿Pero por qué? Porque se va a manifestar lo que somos cuando vivamos de acuerdo a lo que somos. Se va a manifestar lo que somos, hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, cuando vivamos de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La salvación es gratis, no nos costó nada a nosotros. Dice que somos salvos por medio de la fe y por gracia. Gracia, un regalo inmerecido. Dios te eligió, te llamó. La condición para ser salvo era que seas pecador, cumplíamos ese requisito perfectamente. Entonces dice que el Señor puso arrepentimiento en nosotros, puso fe en nosotros porque creamos en Jesucristo, fuimos salvos, nos arrepentimos. Él cambió nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne, un corazón sensible. El Espíritu de Él vino a nosotros, trayendo fe, trayendo amor, trayendo todas las virtudes del Espíritu. Y somos salvos. Listo. Y ahora, eso está acá adentro. Ahora se tiene que manifestar. ¿Y cómo se manifiesta? ¿También es gratis eso? No, no es gratis. Al terminar la predicación del miércoles, mi hijo me decía, papá, ¿pero que no es por gracia? Claro que es por gracia, la salvación es por gracia. Y vamos a ir al cielo por gracia. Pero tenemos que ser como aquellos que recibieron los talentos. Aquellas personas que dijeron, Señor, he recibido 5, mirá, y lo multipliqué. Señor, recibí tu espíritu, mirá lo que hice. ¿Dónde están las obras? Va a decir el Señor. ¿Dónde están las obras que hiciste con lo que te he dado? ¿A cuántas almas has rescatado del infierno? Oh, Señor, pues yo sé que eres un Dios soberano y que se van a salvar solamente los que has elegido. Esa soberanía es el conocimiento de quienes son llamados para la salvación, es el conocimiento exclusivo de Dios. Yo no puedo saber y detectar si este es elegido o no. Solamente Dios lo sabe. Esa justificación es válida delante de Dios. Porque el Señor, ¿quién nos mandó? ¿A predicar a quién? A los elegidos, solamente a toda criatura. Cuando Jesús envió a los 70, le dijo, vayan entre las casas, bendigan esa casa. Si hay un enfermo, sánenlo, pónganle las manos y sánenlo. Diga, la paz ha llegado a esta casa, y si hay un hijo de paz, esa paz va a reposar en esa casa, y si no es un hijo de paz, esa paz volverá a ustedes, dijo Jesús. Y si no lo reciben, sacúdanse aún la planta de vuestros pies, para que no quede ni la tierra de esa casa, de esa ciudad, en sus zapatos. Porque el día del juicio grande va a ser ese castigo para que los que no recibieron la predicación, no creyeron, desecharon el evangelio. Entonces, hermanos, hermanas, para ser como árbol plantado junto a corriente de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja nunca se marchitan, y todo lo que hagamos prospere. No económicamente solamente, prospere espiritualmente. Prospere en el conocimiento de Dios, crezca, y todo lo que emprendamos vaya bien. Todo. Todo, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Yo tengo que permanecer junto a la corriente de las aguas. Tengo que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. En la Escritura, de día y de noche. ¿Cuánta palabra de Dios hay en nosotros? Para meditar en algo tengo que conocer. Yo no puedo meditar en algo que no conozca. Pero nuestra mente
Nuestra mente está aturdida a veces por tanta información que recibimos de este mundo. Por eso volvemos a Romanos 12 cuando dice, renovemos nuestra manera de pensar para que sea cambiada, transformada nuestra manera de vivir, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo se renueva la mente? Otra vez le digo, estando postrados, rendidos a los pies del Señor. Presentar nuestras vidas delante de Dios, Romanos 12. Les ruego, hermanos, decía Pablo, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, no sean igual a este mundo. Esa es la responsabilidad de la iglesia, esa es la responsabilidad de usted como hijo de Dios. Esa es mi responsabilidad como hijo de Dios, cuidar lo que Dios me ha dado, honrar ese llamado. Dios me ha llamado para que sea su hijo, Dios me ha regalado la salvación tan grande, Dios me ha dado su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hago yo con todo eso? ¿Qué hago con eso? Ahora tengo ese llamado, esa transformación, esa regeneración que ocurrió en nuestras vidas, eso se tiene que evidenciar, se tiene que ver. No, yo soy hijo de Dios. Yo te veo igual a los demás. Por la vestimenta. No, la vestimenta no tiene nada que ver. Lo que hay acá se tiene que manifestar en nuestro carácter, en la manifestación del poder de Dios. Que de nuestra boca salga palabra de sabiduría, que de nuestra boca salga palabra de consolación, que hablemos palabra de Dios, porque lo único que va a consolar, a transformar, a reconfortar las vidas, a dar vida a los que no tienen vida es la palabra de Dios. Pero esa palabra tiene que ir acompañada por el Espíritu de Dios. O si no, vamos a hacer como dice el apóstol Pablo cuando habla a los corintios de la preeminencia del amor, vamos a hacer como címbalo que retiñen, un sonido vacío. Pero cuando esa palabra va acompañada por el Espíritu Santo, esa es la palabra, esa es la espada de dos filos que penetra en los corazones. Esa es la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O si no, vamos a ser los burladores que conocen la palabra y no honramos la palabra. Aquellos que queremos oír solamente el consejo de Dios, y tomamos lo que nos conviene, como aquellos chicos que reciben, vieron que a veces le dan un pan con una tostada con dulce de leche, solamente lamen el dulce de leche y deja el pan. O le dan el pancho, sacan el pan y solamente comen la salchicha. Así somos nosotros, damos la palabra de Dios y decimos, esto me gusta y desecho lo otro. La palabra de Dios para honrarla toda, desde Génesis, Apocalipsis, es palabra de Dios. Y es para honrarla, es para entenderla, es para estudiarla, es para escudriñarla. Es para que en mi mente esté cada cosa que yo haga, cada cosa que yo diga, la palabra de Dios, el Espíritu Santo me hace recordar, no está de acuerdo a la palabra de Dios. Perdón, Señor. Yo les puedo asegurar algo, si la palabra de Dios mora en nuestro corazón, en nuestra mente, meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, no solamente de domingo, no solamente cuando hay reunión, no solamente cuando me acuerdo, sino todo el tiempo está en mi mente, en mi corazón. A cada momento vamos a tener que decir, perdón, Señor, perdón, Señor. De esa manera nos vamos santificando. Perdón, Señor, por lo que dije recién está mal. Perdón, Señor, por lo que pensé, porque no está de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. Recibimos algo, gracias, Señor, porque la palabra de Dios está así agradecido en todo tiempo. Gracias, Señor, por el tiempo que estoy viviendo. En los momentos difíciles, Señor, yo sé que estás conmigo. Estoy meditando en la palabra, está presente, estoy observando la palabra de Dios siempre. Pero para eso tengo que conocer, estudiar la palabra de Dios. Entonces voy a ser como árbol plantado junto a corriente de agua. Entonces todo va a prosperar, todo va a marchar sobre rieles, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi casa, mi trabajo, mi economía, todo. Pero pastor, ¿por qué me pasa que no estás cumpliendo con los requisitos? Salmo 1, 6 versículos solamente. ¿Estás andando por los consejos de malos? Sí. ¿Estás andando estás siguiendo los consejos de este mundo? Sí. ¿Estás viviendo de acuerdo a este mundo? Sí. Entonces, volvé a tu casa y arrepentite. Oremos al Señor. Yo no puedo hacer nada. No puedo poner tu mano y que se cambie tu vida en un instante. Eso es magia. Dios no hace magia.
Dios es un Dios de proceso. Él transforma nuestras vidas. O si no, es más fácil para el predicador decirle, hermano, yo voy a orar por tu vida va a ser transformada en un instante. Sabemos nosotros lo que no nos cuesta, no valoramos. La misma salvación que recibimos del Señor, no la honramos. Pero el Señor por eso después nos hace que nos cueste cada cosa. Por eso a veces pensamos, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto y a los del mundo no les cuesta nada? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios quiere que valoremos cada cosa. Como decía el salmista, bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ni uno solo. Quiero que leamos ahora Malaquías, capítulo 1. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Justo viene, hoy se celebra el Día del Padre y vamos a leer Malaquías, no por el Día del Padre, por casualidad solamente, pero quiero recordar también que hoy es el Día del Padre, ya ustedes lo saben. Malaquías 1, versículo 6, antes de Mateo está Malaquías 1, el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6. ¿Lo encontraron? Me dicen amén cuando lo encuentren. Bien, vamos a leer, yo voy a buscar otra versión. Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, el Señor dice así: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues, dice Dios, ¿no? Soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué he menospreciado tu nombre? Voy a volver a leer. El hijo honra al padre. El Señor es claro en esta enseñanza. El siervo a su señor. Y dice el Señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Mi temor es igual a honra. Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Israel en ese tiempo practicaban el protocolo religioso, cumplían ciertas normas religiosas ya de memoria y mecánicamente. A veces nos pasa a nosotros también, domingo llegamos, yo pongo acá, abro la Biblia, leemos, oramos, cantamos, predico, amén, chao, nos vamos. Y volvemos a ser los mismos, supongamos, no sé. Pero no entendemos que Dios siempre está con nosotros. No entendemos que a veces, nos olvidamos a veces que Dios conoce nuestro corazón, nuestros corazones. Acá Israel pasaba, ellos cumplían con todo ese protocolo religioso y Dios les dice, les quiero hacer una pregunta, si yo soy su padre, todo padre recibe honra de los hijos, ¿y dónde está mi honra? Si yo soy su señor, su amo, y ustedes son mis siervos, y en ese tiempo había esclavos, no existía la esclavitud, y el amo recibía honra de sus esclavos, de sus siervos. Hoy podríamos decir que existe el patrón y el empleado honra el trabajo que recibió, o sea, desarrolla bien su trabajo, esa es la manera de honrar. Dice, pero si yo soy su señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Menospreciaban el nombre del Señor. Y ellos se preguntaban, ¿en qué menospreciamos tu nombre, Señor? Y el Señor le dijo, cuando ustedes ofrecen en el altar
no lo mejor, sino los que le sobran. No le daban al Señor lo mejor. No le daban al Señor lo que el Señor merecía. No le daban al Señor lo mejor que ellos tenían. A veces nosotros pensamos siempre en el dinero, también, pero nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestro corazón. Tengo que leer la Biblia rápido, ya está. Tengo que orar, ya está. 5 minutos. Bueno, ayer oré 3, ya voy mejorando. No es lo mejor. No es lo mejor. Eso es menospreciar el nombre del Señor. Menospreciar el nombre del Señor es cuando nosotros, en las tentaciones que tenemos en este mundo, nosotros le decimos sí a la tentación, sí al pecado y le decimos no a Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado por las aguas por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Dice que Juan el Bautista lo sumergió en el río Jordán y cuando salió Jesús de las aguas, dice que descendió del cielo como una paloma el Espíritu Santo y se posó sobre él. Era la señal que él era el elegido, el escogido, el Cristo, el Mesías que vino a salvar al mundo. Dice que se oyó de los cielos la voz del Padre como trueno sonó, que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El mismo Espíritu Santo estaba sobre él, el Padre habló del cielo, el Hijo estaba siendo bautizado, estaba obedeciendo al Padre, era la Trinidad. Después dice, continúa, Lucas 4 continúa diciendo que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús para ser tentado en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó a Jesús para ser tentado en el desierto. No es que el diablo lo llevó a Jesús para tentarlo al desierto, sino que el Espíritu Santo lo guió a Jesús al desierto para ser tentado. Y en el desierto todos conocemos lo que sucedió. El diablo lo tentó. ¿Con qué lo tentó? Con fama, con riquezas. Lo tentó: si sos hijo de Dios, si tenés hambre, convertí esta piedra en pan. Y Jesús resistió todas las tentaciones, todas las ofertas de Satanás. Satanás, que representa el mundo. Las mismas ofertas hoy nos hace el mundo a nosotros. Las mismas ofertas hoy recibimos todos los días nosotros. No exactamente, literalmente como Satanás le dijo a Jesús, pero son los mismos tipos de ofertas. Y Jesús le dijo no, menospreció las ofertas de este mundo, pero apreció, honró lo que Dios le había dado. ¿Qué le había dado Dios a Jesucristo, hombre? El Espíritu Santo que estaba en él. Jesús honró ese bautismo, esa presencia del Espíritu Santo en él. Él siendo el Hijo de Dios, pero él tenía el Espíritu de Dios que había descendido sobre él. Nosotros, cuando deshonramos, menospreciamos a Dios, es cuando no honramos la palabra de Dios, cuando no honramos el llamado de Dios, porque dice la Escritura que Dios nos llamó a santificación, no nos llamó a inmundicia. ¿Y cuando honramos a Dios? Cuando despreciamos, cuando no aceptamos las ofertas de este mundo. El propósito de las tentaciones, de las pruebas en nuestras vidas tienen dos motivos. Uno es para saber cómo estamos nosotros, no es para que Dios sepa, porque Dios sabe todo. Segundo es para que nosotros aprendamos a valorar, a honrar lo que recibimos de Dios. La iglesia recibió, como iglesia recibimos mucho recibimos. Estábamos, nuestra condición, no nos olvidemos nunca que nuestra condición era que estábamos, dice la Escritura, muertos por nuestros delitos y pecados. Éramos muertos, pecadores, inmundos, enemigos de Dios. No había posibilidad de salvación. Lo que teníamos seguro era nuestra condenación en el infierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Alguien nació acá sin pecado. Somos perdonados por gracia. Por gracia. Por gracia. Recibimos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino recibimos la adopción. Dios no solamente perdonó a un muerto pecador, a un cadáver,
Delante de Dios éramos cadáveres, olíamos mal como cadáveres, estábamos muertos, no teníamos ninguna condición buena, no había ninguna habilidad en nosotros para acercarnos a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios tuvo misericordia, dice Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios tuvo compasión por nosotros, nos dio vida, nos levantó. Puso de su amor en nosotros, puso de su espíritu en nosotros. Eso tenemos que honrarlo. Eso tenemos que valorarlo. Entonces sí vamos a ser como árbol plantado junto a corriente de aguas. Cuando comencemos a honrar. Dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Si dicen que soy su Señor, dijo Jesús, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Jesús le dijo, recordó lo que decía el profeta Malaquías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué actual que esto. De labios. Usted ofrenda al Señor con frutos de sus labios. Y somos fáciles para hablar, tenemos la facilidad para hablar a veces. Como dijo alguien, predicar es fácil. Demostrar, vivir de acuerdo a la palabra, a los que no nos conocen, un poquito más complicado. Pero dar buen testimonio a lo de nuestra familia, eso ya es más difícil. Hablar es fácil, para mí es fácil hablarles. Y a mis vecinos que yo pueda fingirle que soy espiritual, pero a mis hijos, a mi esposa ya se complica porque ellos me ven todos los días. Tenemos que dar buen testimonio delante del Señor, como dice la palabra de Dios, dice del Evangelio de Juan que Cristo dio buen testimonio ante Pilato. Estaba Pilato y Cristo, no había nadie más, no había otro testigo, pero Jesucristo se mantuvo coherente a lo que predicó, fiel a lo que él creía, fiel a cómo él era, el Hijo de Dios. Y en ningún momento negoció lo que era, en ningún momento cambió su mensaje. En ningún momento cambió su forma de hablar. Siguió siendo el mismo cuando había 5,000 personas o cuando estaba una sola persona delante de él o cuando estaba solo. Eso es dar buen testimonio. No dar buen testimonio solamente ante los demás, sino ante Dios primeramente. Eso es honrar a Dios. Eso no es menospreciar, eso no es menospreciar a Dios. Eso es honrarlo a Dios. Eso es ser coherente a lo que yo hablo, a lo que yo profeso. Eso es no ser burlador, escarnecedor de la palabra de Dios. Ya pasamos al último tema, al último punto. Busquen su Biblia en Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3. Versículo 9. Dice honra, yo le leo una versión actual, usted fije su vista en el versículo 9 en adelante. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y Él llenará tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto, dice en la versión que usted está leyendo. Siempre que hablamos de la honra a Dios,
pensamos que la honra es el momento del culto, en el momento en que estamos cantando a Dios, en el momento que oramos, en el momento que en nuestra casa tenemos el devocional, si lo tenemos o no. Pensamos que es solamente un momento de nuestra vida y es algo que queda en la iglesia y queda en el templo donde nos congreguemos y ya se terminó la honra a Dios y después yo continúo con mi vida. Pero honrarle a Dios con todos nuestros bienes es saber que todo lo que recibimos es del Señor. Honra al Señor con tus bienes. A veces nosotros queremos honrarle a Dios con nuestros labios, pero no con nuestra vida. Honrarle al Señor con nuestra presencia, pero no con nuestras finanzas. Hay una regla que está en 1 Samuel. Dice, yo lo leo, si quieren, por cuestión de tiempo. 1 Samuel 2:30, voy a leer la última parte, donde dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios dice, yo honraré, 1 Samuel 2:30. Yo honraré, Dios le dice a Samuel, por respecto a Elí, el sacerdote que tenía en ese tiempo Israel, yo voy a honrar a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto nos tiene que hacer temblar a nosotros. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, serán llenos tus graneros. Graneros donde se acumulaba las cosechas, ¿no? Y tus lagares rebosarán de mosto, tus tinajas rebosarán de vino. Vino es alegría. Vas a tener mucho, pero vas a poder disfrutar de eso mucho que recibís. Pero honra al Señor con tus bienes. El Señor dice, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. El Dios de amor dice esto, no es otro Dios. Hermanos, nosotros queremos vivir como hijos de Dios, queremos tener la bendición de Dios, pero no queremos vivir como hijos de Dios, queremos vivir como el mundo, pero recibir los beneficios de los hijos de Dios. Queremos la bendición de Dios, pero no lo queremos a Dios. Queremos solamente la mano abierta de Dios, pero no queremos buscar el rostro del Señor. Solamente queremos el regalo que nos favorece. ¿Saben lo que eso es? Interés, eso es negocio. Eso no es amor a Dios. Eso yo necesito tu bendición, yo necesito tu paz, tu protección, pero no me digas cómo tengo que vivir. Yo hago mi vida con lo que yo quiero. Esos son los hacedores de iniquidad, lo que dijo Jesús. Honrarle a Dios es saber que todo lo que yo tengo es de Dios, saber que tengo que honrarle a Él, saber que honrar su palabra, honrar la santidad de Dios, honrar al Espíritu Santo que está en mí. Porque cada vez que pecamos dice que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, ¿qué pasa? Se contrita. Muy bien. Se entristece el Espíritu Santo que está en nosotros. Cada vez que hablamos algo, que decimos, que pensamos, que hacemos algo inadecuado, algo fuera de la palabra del Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo se contrita en nosotros. Se entristece el Espíritu Santo. No estamos honrando. Cada vez que ponemos nuestra opinión, nuestro pensamiento y no lo que dice la palabra de Dios, estamos deshonrando, menospreciando a Dios, diciendo, no me hables, no te quiero escuchar, yo ya sé. Honra al Señor con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. El pastor está pidiendo las ofrendas ahora. Pensamos mal. ¿Saben que estaba estudiando con respecto a eso? Y dice que busque Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. ¿Saben que la gente pensaba que Pablo buscaba el dinero de la iglesia, solamente predicaba por el dinero, por conseguir ofrendas? Y Pablo, cuando estaba en Filipenses, él escribe la carta de Filipenses estando preso, estando privado de su libertad. Y recibe una ofrenda de la iglesia. Y Pablo le escribe la carta. La Filipenses tiene un propósito. El propósito es de agradecerle primeramente a los hermanos por
por las ofrendas que ellos enviaron para el sustento del apóstol, del siervo del Señor. Y él era muy cuidadoso cuando hablaba de eso, porque la gente pensaba mal. ¿No? El pensar mal, que existían los manipuladores y los lobos rapaces que iban tras el dinero de los hermanos, no es actual, existió siempre. Ahora nada más que se da a conocer mucho más, pero siempre existió. Y Pablo entonces era muy cuidadoso, y cuando decía algo él trataba de explicarle bien para que el hermano no peque y no piense mal. Filipenses 4:10, yo quiero leerle, y ya para cerrar, y también va esto con el tiempo, el momento que vamos a tener de ofrendarle al Señor. Filipenses 4:10. Yo le leo una versión más actual, usted fíjese en lo que dice en su Biblia. Dice, cuánto alabo al Señor, versículo 10, Filipenses 4:10, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. ¿Así dice en su versión? Dice diferente, ¿no? Sí, estoy leyendo otra versión de vendas. Bien, versículo 11. No que haya pasado necesidad alguna vez, no es que hayan pasado alguna necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Versículo 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Versículo 13. Este es el versículo que siempre se toma y desechamos todo lo demás. Versículo 13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea, Pablo está diciendo aquí, mi riqueza es Cristo. Yo puedo resistir la escasez o puedo resistir también la abundancia, porque hay que tener dominio propio para recibir mucho, ¿no? Y poder que no crezca en nosotros el orgullo y la autosuficiencia. Versículo 14, voy a leer, fíjese en su Biblia. De todos modos, han hecho bien el compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Versículo 15 voy a leer ahora. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia, la predicación del Evangelio, por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Siempre ocurre lo mismo, no es nuevo. 16. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Versículo 17. No digo esto, aquí es cuando Pablo hace una aclaración, no digo esto que me envíen más ofrendas, no digo eso para que me den más. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Pablo estaba diciendo, hermanos, yo le estoy agradeciendo por las ofrendas. No le estoy pidiendo que ustedes me ofrenden más, no es que yo no tenga necesidad ahora. Mire, fíjese el amor de un hombre de Dios. Yo quiero que Dios le bendiga a ustedes, porque ustedes cuando honran al Señor con sus bienes, los beneficiados son ustedes. ¿Usted cree esta palabra? Amén. Esto es palabra de Dios. No la escribí ayer yo, ni la inventé esta mañana y soñé esto, ni vino un ángel y me dijo esto, sino esto está en la Escritura. Esto está en la palabra de Dios. Cuando uno honra a Dios con sus bienes, uno recibe la honra de Dios. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo no le estoy diciendo esto, no piensen mal, no estoy pidiéndole, no estoy metiéndole la mano en el bolsillo a ustedes. Yo quiero agradecerle, a mis hermanos, a todos los que están aquí, a todos los que no están aquí también, a todos los que colaboran con mi ministerio, porque hoy yo estoy viviendo dedicándome tiempo completo a la obra del Señor. Estoy cumpliendo lo que dice la palabra, que predica el Evangelio, viva del Evangelio. No es fácil, pero tampoco es imposible. Estoy viviendo por fe. Hace 3 meses el Señor me está sustentando, el Señor me sustenta a mí y a mi familia. Yo le quiero aclarar, usted no tiene que dar por necesidad. Si me ve alguna vez con algún remiendo, digo, pastor necesita. Si me ve con traje nuevo, no digo, ya no le voy a dar, ya tiene mucho. Eso es dar por vista, no por obediencia a la palabra. Porque a veces somos muchos de dar por vista. Está necesitando el pastor, pobrecito. Pablo dice, no es que yo tenga necesidad, sino yo quiero que abunde en ustedes. El versículo 17, quiero leerle en la misma versión que tienen ustedes. Yo cuando vi esto,
Dije, ¿dónde estaba esto? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo quiero que en la cuenta de ustedes abunde fruto, no solamente los billetes, que cada vez pierde más valor nuestra plata, nuestro dinero, nuestra moneda, sino quiero que abunde la bendición de Dios, que es la que produce la finanza, que produce que usted tenga más plata en su bolsillo, más plata en su cuenta. La bendición de Dios no solamente que produce más dinero, sino que produce gozo, alegría, paz, armonía en la familia, porque esa es la bendición de Dios. A veces tenemos una mente tan limitada y reducimos la bendición tan grande solamente a lo que está en la billetera. Y usted puede hablar con alguien que tenga mucha plata y preguntar, ¿sos feliz? No. Todo lo que se me acerca es por la plata. Mi esposa creo que me besa cuando le doy plata solamente. Mis hijos me vienen a ver y hablan conmigo cuando necesitan plata. Y yo me doy cuenta, y tengo amigos que no son amigos solamente por la plata y viven infelices. Así que la bendición de Dios, abundar en la cuenta, no solamente es la moneda. La salud también. Una vez yo estaba orando, bendiciendo los alimentos, y justamente era un rico plato para comer. Señor, gracias por los alimentos. Y cuando viene a mi mente, el Espíritu Santo pone en mi mente esto. Y por la salud, porque puedes tener la mejor comida delante tuyo, no puedes comer porque la salud no te lo permite. La salud, para poder disfrutar de todas las cosas. La vida, la familia, los afectos, nuestros hijos, la familia, principalmente el Señor, porque alguien puede decir, yo estoy solo, pero no está solo, el Señor está. Si está el Señor, nunca nadie, un hijo de Dios nunca está solo. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, honren al Señor, como leímos recién, dice en Proverbio, con todos sus bienes. Pero dice Pablo, yo no les pido a ustedes porque tengan necesidad, no es que quiera sacarle la plata a ustedes, sino quiero que Dios acredite a su cuenta más bendición, más amor, prosperidad, no solamente económica, en todos los órdenes. Nosotros tenemos a nuestro Dios, que nos ama, que es amor. El Señor que suple todas nuestras necesidades, dice aquel que está en Cristo está pleno. Todo. Nuestro corazón está lleno, no hay vacío en nuestros corazones. Oramos al Señor, le damos gracias por su amor. Yo quería leerle esto a mis hermanos. Quería predicarles lo que el Señor puso en mi mente, en mi corazón, la necesidad de predicar a la iglesia, la necesidad de honrarle al Señor, de no menospreciar al Señor, de vivir de acuerdo a lo que somos para que se manifieste lo que somos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por